Muy buenas y bienvenidos a este vídeo en el que os voy a enseñar cómo conectar unos auriculares o un micrófono al ordenador. Te has comprado unos auriculares o un micrófono plug and play que se supone que conectándolo al ordenador ya deberían de funcionar, pero lo conectas al ordenador y no funciona. Entonces dice, ¿qué hago ahora? Pues ve este vídeo porque te va a interesar. Te voy a enseñar desde cero, paso a paso, cómo conectar unos auriculares al ordenador, de los problemas que te pueden surgir y las soluciones. Entonces voy a tratar todos los posibles problemas que se te pueden dar, o sea que aquí tienes la solución seguro. También decirte que estos auriculares son unos Razer Barracuda X, que tengo un vídeo en mi canal de una review de estos auriculares y nada, vamos allá, al lío. Bueno, hemos conectado ya los auriculares y el micrófono o lo que vayamos a conectar vía inalámbrica o con cable, y se supone que si es plug and play pues debe de instalarse los controladores, así que nada, y funcionar. Pero si estáis viendo este vídeo es porque habéis hecho eso y no funciona, ¿vale? Lo primero que debemos hacer es venirnos a esta parte de aquí, a la parte inferior derecha de la pantalla. Yo ahora mismo me encuentro en el Windows 10. Si tenéis Windows 11, pues quizá venga aquí. Yo la verdad que he usado el Windows 11 y ahora mismo no me acuerdo dónde viene, pero vamos, que básicamente es lo mismo. O sea, en el Windows 11 habrá algo similar a esto, y luego en otros sitios que vamos a entrar también hay en el Windows 11. Simplemente pues buscáis esa carpeta o esa parte donde vayamos a hacer cosas, pues hay una en el Windows 11, solo que se entra de otra manera, ¿no? Tengo que decir también que yo he usado el Windows 11 un poco, la verdad, pero estoy usando el Windows 10 porque precisamente veo que tiene por lo general menos problemas de compatibilidad con ciertos auriculares o micrófonos, ¿no? En mi caso, cuando instalé el Windows 11 en el ordenador nuevo que me compré, bueno, un ordenador que me compré que luego lo devolví porque era un portátil y no me cuadraba, y además tenía fallos en la pantalla y demás, entonces tuve que devolverlo. Pero aparte, no me reconocía correctamente el micrófono, y era porque pues o daba problemas de compatibilidad la placa base del portátil o el sistema operativo, el Windows 11, ¿no? Yo estuve mirando por internet y tanto el Windows 11 como algunas placas base pueden dar problemas de compatibilidad con ciertas cosas. Entonces, aunque tú hagas todo lo necesario como yo lo hice, que lo hice todo, y aún así no funcionaba, pues la única opción que te queda es devolverlo, porque ya te digo, hay placas base que dan más problemas de incompatibilidad que otras, luego el Windows 11 también, entonces bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. Yo de momento uso Windows 10 y no me cambio, aunque me lo repita Windows 18.000 veces, no me cambio por ese tema, ¿no? Por el tema de la compatibilidad, que hasta ahora los aparatos que tengo los conecto aquí y me van estupendamente, y a lo mejor en el Windows 11
pues me da problemas con ciertas cosas, ¿no? Vale, entonces nos vamos a esta zona, ¿vale? Lo primero que tenemos que ver es esto, ¿no? Aquí donde pone altavoces, aquí le hacemos clic izquierdo, ¿vale? Hacemos un clic, te pone el volumen y tal, y aquí desplegamos esta pestaña y aquí nos pone las opciones que tenemos, ¿no? Entonces, si nosotros hemos conectado pues un 7.1 o unos auriculares o lo que sea, pues directamente lo elegimos, el que corresponda, y ya está. Esta sería la opción más fácil. Aquí, como podéis comprobar, yo estoy usando el micrófono Chrome Cápsule. Aquí me pone auriculares, no son auriculares. Eso os puede pasar también, que el ordenador lo reconozca como auriculares, como micrófono, como las dos cosas, pero bueno, eso realmente da igual. Igual que la pantalla que estoy usando es una que tengo del año... ni se sabe, la tengo de hace tiempo, pero bueno, de momento estoy usando esa pantalla que me hace el apaño. Y lo reconoce como si tuviera altavoces, cuando audio no tiene esta pantalla. Así que no... Eso, hay cosas incomprensibles, pero bueno, que a lo mejor una persona que sepa mucho del tema, pues sabrá por qué pasa esto, pero bueno, son cosas que eso no le tienes que echar cuenta. Tú abres aquí y eliges el que hayas conectado, que seguramente se conecte y ya, ¿no? ¿Qué pasa si hemos elegido la opción y aún así no nos funciona? También te tengo que decir que cuando conectas unos auriculares o algo nuevo, pues lo conveniente es, si no funciona, con esta opción que te digo de hacerle clic aquí y seleccionar, y aún así sigue sin funcionar, simplemente te vas, reinicias el ordenador y ya está, ¿sabes? Y a lo mejor cuando lo enciendas funciona. Aquí ya hemos elegido esto, tal, sigue sin funcionar. Vale, ¿qué hacemos ahora? Lo siguiente que tenemos que hacer es hacer clic derecho. Clic derecho, se nos abre este menú de opciones, ¿vale? Aquí tenemos configuración de sonido, abrir mezclador, tal y cual, ¿no? Solucionar problemas de sonido. Aquí, pues bueno, si le damos a... Esto sería una opción ya de última, pero vamos, que aquí no suele... Esto es cuando ya estás desesperado y no sabes qué hacer, pues le das a solucionar problemas de sonido y a ver qué opciones te da Windows, pero vamos, que no sirve de mucho. Aquí le damos a sonido, ¿vale? Aquí en sonido nos vamos a reproducción, ¿vale? Aquí, como podéis ver, aquí yo es que, bueno, estoy grabando, no he querido conectar más cosas. Tengo conectado los altavoces y bueno, y el micrófono Chrome. Aquí el micrófono Chrome me lo detecta aquí también como auriculares, o sea, me lo detecta como micrófono y como auriculares. Bueno, me da igual, ¿sabes? Esto es de conectar el Barracuda X, los auriculares, y bueno, y esto también, ¿no? Entonces, bueno, te aparecen como de... No te aparece aquí Barracuda X, pues te pone altavoces, pero son unos auriculares, el conector AUX interno, bueno, te viene... No te tienes que comer mucho la olla con eso. Aquí, si lo que tú has conectado, te tiene que aparecer aquí nuevo, ¿vale? Este, por ejemplo, que son los auriculares, te aparece como que no está conectado. Entonces, bueno, este pues simplemente es que no está conectado. Si tú conectas los auriculares y te aparece aquí como no conectado, pues seguramente sea un problema de la conexión, porque ni siquiera te aparece como conectado y eso es raro. Sería un problema de conexión, ¿no? Pero si te aparece aquí, esto se tiene que, si es un micrófono, tiene que moverse. Como que está captando la voz. Si son auriculares
y tienes puesto sonido o algo, música o lo que sea, igual se mueve y tal. Entonces te puede aparecer como deshabilitado, ¿vale? Todo esto tiene que estar habilitado, ¿vale? Aquí, esto, imagínate que este es tu auricular. Tú ves que está deshabilitado, haces clic derecho y le das a activar. Y ya está, ¿sabes? Ya estaría activado. Entonces podría ser ese el problema, que aquí te aparece desactivado, pues bueno, sería activarlo. Si aquí te aparece activado, pero te sigue dando problemas, mira otro y te sigue dando problemas, pues bueno, puedes intentar darle a probar o deshabilitar y habilitar, en fin, puedes ir probando. Pero aquí tiene que estar habilitado, esto es importante. Vale, eso por un lado. Por otro lado, nos vamos otra vez aquí, clic derecho, abrir configuración de sonido, ¿vale? Esta parte es importante porque muchos problemas vienen de aquí, ¿vale? Le damos a abrir esta ventana, ¿no?, de sonido. Esto también te puedes ir por aquí, por otro medio, ¿no? Pero esta parte es más rápida, ¿ves? Aquí, como podemos ver, tenemos dispositivos de salida, que son salidas de sonido, evidentemente, y entrada de sonido. ¿Ves? Yo tengo conectado ahora mismo el micrófono Chrome, entonces pues bueno, me ha reconocido el micrófono sin problema. En Windows 11 se me dio, con ese portátil que os hablaba antes, en Windows 11 se me daba que me reconocía el micrófono, pero no pasaba esto. Cuando yo hablaba, ahora como lo estoy usando, pues si ocurre esto, es que funciona perfectamente. Pero se te puede dar caso de que tú lo conectas y esto no aparece. Cuando tú hablas, no está captando el sonido. Esto es un problema. Esto es un problema porque puede ser o bien un problema de los drivers, que vamos a ver un poco más adelante, o ya si no es un problema de drivers, si ya actualiza los drivers, si tú ya tienes instalados los drivers, no tienes ningún problema, ya estaríamos hablando de que es un problema de compatibilidad. Puede ser un problema del propio micrófono auricular, pero bueno, si tú ese lo has utilizado antes en otro ordenador y vas y lo utilizas en uno nuevo y no te funciona y ya has tocado todos los palos y te sigue sin funcionar aquí, pues puede ser un problema de compatibilidad, o bien con el sistema operativo, bien porque no sea compatible con Windows 10 o Windows 11 y sea el sistema operativo que tenga, o bien porque tu placa base, la placa base que tiene tu ordenador o placa madre, como le dicen en otros sitios, pues no es compatible, no lo reconoce bien y por lo tanto no vas a poder utilizarlo por incompatibilidad. Por eso es muy importante, muchas veces no es tan importante ciertas cosas, sino la fiabilidad en cuanto a compatibilidad en los componentes y en los ordenadores, porque luego te evita todos estos problemas de esto no me funciona y tal. Pues bueno, aquí en dispositivos de entrada, aquí nos tendrían que aparecer, ¿vale? Pues si nos aparece aquí en dispositivos de entrada, pues le daríamos, y en dispositivos de salida nos vienen los altavoces, auriculares, la salida de sonido, ¿vale? Elegiríamos el que correspondiera. En propiedades del sonido le damos a administrar a propiedades del sonido aquí o aquí, le podemos dar propiedades del sonido y bueno, nos aparecería pues las propiedades, que en este caso son, pues es que no tiene prácticamente nada. Este está, pues te aparecen opciones, sonido espacial, no sé qué. Bueno, eso si tienes auriculares que permitan eso, pues tú le das prueba y a ver si te suena bien, pues bien, si tienes esas opciones. En administrar dispositivos de sonido le podemos dar tanto en entrada
como en salida, ¿vale? Le damos aquí a administrar dispositivos de sonido, ¿vale? Aquí te tienen que aparecer, entonces tú le das al que quieras, le das a probar, a ver si funciona y tal, entonces bicheas un poco por aquí a ver si te aparece, ¿vale? Las opciones avanzadas del sonido, te vas aquí, le haces clic, ¿vale? Lo mismo, aquí en salida tiene que estar conectado, tiene que estar al que tú quieras, ¿vale? Esto tienes que ver que está así como lo tengo, todo predeterminado, o en el caso de, por ejemplo, sonidos del sistema, pues el que tenemos predeterminado. Pero yo, por ejemplo, me meto en Filmora o me meto en Steam, que es de videojuegos, y yo digo, yo cuando estoy en Windows y tal, quiero que unos auriculares se escuche por los altavoces o por los auriculares o lo que sea. Y luego en Steam quiero que se escuche a través de, yo qué sé, lo que quiera, ¿no? Pues lo elijo, ¿no? Esto sería las preferencias del dispositivo y tal. Aquí pues te tiene que aparecer, tú lo eliges en salida o entrada, depende de lo que tengas y, y ya está. Hasta aquí, hasta aquí bien. Hasta aquí no hay ningún problema. Esto sería, digamos, lo normal. Esto tú lo conectas y ya está. Y simplemente es que has tenido que elegirlo y ya está. Vamos a. Sigue sin funcionarte el micrófono y el auricular. Nos vamos a venir aquí a inicio, configuración del sistema. Y aquí se nos abre esta ventana. ¿Vale? Nos vamos a dispositivos. Bluetooth y otros dispositivos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en el audio nos aparecen varios. Este lo estamos utilizando. Este no lo estamos utilizando. Hace un tiempo que no lo uso y mira, y me pone error de controlador, ¿vale? Si es tu caso, es porque hay un error en el controlador. En los controladores hay que actualizarlo o lo que sea, ¿sabes? Entonces, si te está pasando esto, ¿vale? Vamos a ir ahora a un lugar que vamos a ver qué es lo que pasa con eso, ¿vale? Pero aquí nos vamos y vemos esto, ¿no? Le damos para atrás, ¿vale? Ahora nos vamos a ir a privacidad, ¿vale? Esta parte es muy importante porque lo que ocurre a veces con el tema de los micrófonos, sobre todo, son el tema de los permisos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, yo la voz le tengo desactivar el reconocimiento de voz en línea porque no lo utilizo, pero si no te funciona el reconocimiento de voz en línea, te tienes que ir aquí porque seguramente esté desactivado, ¿no? Y luego aquí en permisos de la aplicación, cámara, micrófono, etcétera. Aquí, si por ejemplo estamos usando un micrófono que no funciona, no vendríamos aquí a micrófono, ¿vale? Aquí en micrófono, permitir que las aplicaciones accedan al micrófono. Esto tiene que estar activado. Si no, no pueden acceder al micrófono. Entonces, le damos a activar, sería darle a activar y ya está. ¿Vale? Aquí vemos las aplicaciones. Si una de las aplicaciones, que es la que tú quieres usar, está desactivada, pues le daríamos a activar. Si queremos que una estén activadas y otras estén desactivadas, como en mi caso, pues simplemente, yo es que esto estaba así, pues lo he dejado así, la verdad. Pero si queremos que funcione y está desactivado, pues tendríamos que activarla. Aparte de que aquí está activado, tiene que estar activado aquí en la aplicación. También tienes que permitir aquí que las aplicaciones de escritorio, porque puede que tu aplicación esté aquí. Entonces aquí esto tiene que estar activado. Si yo, por ejemplo, esto no lo tuviera activado, el Filmora no me funcionaría, por ejemplo. Me funcionaría el micrófono, otras cosas, pero en el Filmora no. Entonces esto es muy importante que esté activado. Bueno, ahora nos iríamos a otro lugar, a donde ya aquí esto hemos activado todo, ya está. Y aún así,
sigue sin darnos el sonido o no funciona el micrófono. Y ya lo hemos hecho todo y tal. Aquí nos aparece error de controlador o no. Entonces nos vamos a ir allá la zona de aquí herramientas administrativas. En administración de equipos nos vamos a administración de equipos, ¿vale? Y aquí estarían todos los hardware que tenemos nosotros, ¿no? Entonces aquí en administración de dispositivos hacemos clic. Aquí tendríamos básicamente todos los hardware que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos los adaptadores de pantalla, que esto viene siendo las tarjetas gráficas y tal. Pues bueno, aquí como podéis ver estoy usando la tarjeta gráfica del que viene integrada en el procesador. Ahora mismo no le tengo metida ninguna gráfica dedicada. Aquí te aparecería y vamos más para abajo hasta que vemos controladoras de sonido y vídeo y dispositivos de juego, ¿vale? Aquí están los controladores. Tenemos que verificar que nuestro controlador aparece aquí. Si no aparece aquí ni en ninguna parte de nuestro controlador, quiere decir que es que el controlador no lo detecta. No lo detecta, por lo que sea, ya sea por incompatibilidad con el sistema operativo, en este caso sería incompatibilidad con Windows 10. Si tú tienes 11 y no te funciona con el 11, puede ser que sea por el Windows 11. Si tienes la posibilidad de probar el dispositivo, los auriculares o micrófonos en un sistema operativo diferente al tuyo para ver si funciona y saber si es el sistema operativo el que falla, bien. Que no puedes, pues mejor devuélvelo. Pero si te aparece, aún así, aunque no te aparezca aquí, vamos a ver una posible solución, ¿no? Que puede ser que no haya instalado el controlador y tal, y no, pero es raro, es raro. Te tiene que aparecer aquí, ¿vale? Entonces, si no te aparece aquí, malo. Aquí, si te aparece con este triángulo, ¿vale? Quiere decir que no está actualizado el controlador o hay un fallo, ¿vale? Le vamos a dar, aquí en este caso será que le hace falta actualizar el controlador. Le vamos a dar actualizar controlador, ¿vale? Y que busque automáticamente controladores. Ya, busca automáticamente controladores y dice que ya están instalados, Vale. Sigue dando error. En este caso, bueno, sigue dando error porque no lo tengo conectado y no instalé el Barracuda X y tal, pero no le metí el 7.1. Bueno, que en mi caso, ya te digo, está bien. Esto es un fallo temporal, pero que no me deshabilita el auricular. Pero si te pasa, darle aquí a actualizar controlador y búsqueda de controladores y tal. Y bueno, puedes darle aquí a búsqueda de controladores en Windows Update, que te lleva a otra zona. Y aquí busca actualizaciones y demás, ¿no? Aquí no hay disponible ninguna actualización, pues nada. Aquí le podemos dar a buscar actualizaciones. A mí, Windows me dice, venga, métete en Windows 11, pero no quiero, entonces no. Mira, aquí está buscando, pues hay algunas actualizaciones disponibles, pues ahí se pone le damos otra vez. Nada, esto es la actualización de Windows. Actualizaciones de controladores. Intel Bluetooth, Intel tal, pues mira, esto está bien. Esto vamos a descargar e instalar. Lo que pasa que como ahora estoy utilizando el micrófono y estoy grabando el vídeo, no la quiero liar y que se me corte el vídeo o lo que sea y luego tener que empezar otra vez. Entonces, esto lo voy a hacer luego, pero vamos, aquí haríamos clic en estas actualizaciones y más siendo de Intel, de Bluetooth, sistema y tal, entonces esto descargaríamos e instalaríamos automáticamente. Yo no lo voy a hacer porque evidentemente estoy grabando.
Aquí, por ejemplo, esto que he actualizado y tal, tiene un reinicio pendiente. Puede ser que después de hacer algunas modificaciones o actualizar o lo que sea, necesite reiniciar el ordenador. Reiniciarlo y a lo mejor te funciona los auriculares. Vale, vamos a seguir viendo esto. Aquí ya imagínate que nos ha actualizado aquí los controladores, te ha ido a Windows Day, que Windows Day pues está básicamente aquí en herramientas, si te quieres ir directamente, en administración de equipos, no, perdón. Esto te va aquí a herramientas, configuración de sistema, o bien directamente aquí te puede aparecer configuración sistema, pues te va a configuración de sistema. Y aquí esto está aquí, actualización y seguridad. Además te ponía ahí Windows Day, ¿ves? Esto es lo que te aparecía antes. Estos son para las actualizaciones, tu ordenador tienes que tenerlo actualizado porque si no te puede dar fallo en cosas como esta, ¿no? Así que, bueno, eso siempre tenlo presente, de tenerlo actualizado y ya está. Imagínate que aquí hemos metido ya las controladoras y tal, hemos actualizado. Sigue sin funcionar, dices tú, cómo puede ser que siga sin funcionar? ¿Vale? Pues en el caso, por ejemplo, del Chrome Capsule o del Razer Barracuda X, 2.4 o lo que sea que te aparezca aquí o como se llame tu auricular, pues se llama como se llame, pues tú le pones en Google. Bueno, nos venimos aquí a la página y ponemos drivers de, de lo que sea, ¿no? Que tú tengas, Chrome Capsule o lo que sea, ¿no? Entonces, aquí en la página puedes mirar si tiene o no controladores. Aquí en Microsoft Community, pues bueno, aquí también te dicen, la comunidad de Microsoft pues te dice si tiene algún problema, no sé qué, o hay gente que le ha pasado lo mismo, o que no es compatible con según qué cosa y tal, y bueno, aquí pues ves, te viene acerca del Chrome Capsule algunos problemas con Windows 11 o Windows 10. Por ejemplo, mira aquí siempre hay que tener cuidado a qué página te va, porque esto es un asesor independiente, esto no sabemos quién es, y aquí ha metido dos enlaces que bueno, que si fuera una cosa incorrecta, desde el 20 de diciembre de 2023 ya alguien hubiera reportado y Microsoft lo hubiera borrado. Pero bueno, siempre hay que tener en cuenta que estos enlaces sean algunas páginas que conozcamos, lo que sea. ¿Vale? Aquí nos iríamos a donde corresponda, Windows 11 o Windows 10, y nos vendrían pues un asistente para descargar o actualizar o bueno, aquí, pero esto la verdad es ya un poco a la desesperada, actualizando ya versiones, pero vamos, que esto es que si hacéis lo que os digo de Windows Update, que, que esté actualizado, esto no es necesario. Aquí yo he buscado en Chrome Capsule, por ejemplo, he buscado los drivers. Aquí los de Chrome no te ofrecen ninguno driver. Yo he mirado aquí en micrófono el mío y a mí no me ofrece nada. Bueno, yo aquí no encuentro. Me he ido en descarga y tal. Y aquí que si ficha del producto, que si manual y aquí los logos y no sé qué. Pero no encuentro. No encuentro porque estos controladores es otra cosa. Así que bueno.
Aquí, por ejemplo, no viene, pero si tú tienes otra cosa que no sea este micrófono o que no venga, pues si no viene, no viene. Tendrás que escribirle un correo electrónico al- a la marca a ver qué te dice. Pero bueno, aquí, por ejemplo, drivers de, por ejemplo, Razer Barracuda X. Barracuda X. Y por ejemplo, estos que son unos auriculares también, que son plug and play, que lo metes y se te mete. Mira, aquí por ejemplo pone driver, driver download, tal. Bueno, aquí, pues bueno, le puedes dar hasta que encuentres los drivers, pero mira, aquí Razer Support, aquí este lo vamos a desplegar y este también. Entonces aquí le damos a, mira, ve, aquí están los drivers, por ejemplo. El controlador Razer Barracuda, ¿vale? La versión esta, pues por ejemplo, si a mí no me funcionara, pues yo le daría aquí a descargar, por ejemplo. Le daría aquí a descargar, ¿vale? Me lo descarga, me voy a la página de, a la carpeta de descargas. Y a la carpeta de descarga y aquí pues instalaría el driver que me han pasado. Le daría aquí a setup, aquí o aquí, y nada, instalaría los drivers. No tiene mayor misterio. Lo instalaría, le daría aquí, seguiría los pasos, instalar, sí, 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 y ya está. Instalaría los controladores. Me iría otra vez aquí a reiniciar el sistema, lo reiniciaría o actualizar y reiniciar o cosas así, ¿no? Si te aparece aquí esto como que actualizar y reiniciar, pues tú actualizar y reiniciar. Y se actualizaría, se reinicia y luego volvemos a verificar que aparece aquí, en fin. Y básicamente es eso, o sea, es que no tiene más, no tiene otra historia ya. Si no te funcionara con nada de eso, ya te digo, puede ser un problema o bien del sistema operativo que no sea compatible con el Windows que tú tienes. En ese caso, en la comunidad de Microsoft que os he enseñado antes, te viene gente que ha tenido esos problemas y tal, y te puede decir, pues mira, no me va en Windows 10 o tal. Entonces ya sería cada caso leer ahí qué opciones te pone la gente de qué hacer y hacerlo, ¿no? Pero vamos, que si es incompatible, eso mejor es devolverlo y ya está. Pero vamos, que si se puede arreglar fácilmente a través del Microsoft, la comunidad de Microsoft, que te ponga alguna solución, pero vamos, si es incompatible con tu sistema operativo, pues es incompatible. Luego, la placa base o placa madre, eso también da problemas. Hay placas base que dan problemas. A mí, por ejemplo, me gusta Asus y Intel. Me gustan porque en tema de compatibilidad van mucho mejor. Pues bueno, ya te digo, alguna vez he mirado por ahí y tal y AMD, hay procesadores AMD que son una maravilla y tal, pero luego pues AMD pues, se ve que por lo que sea da algunos problemas de incompatibilidad con cosas. Yo como no lo uso y tal, pues no te puedo decir. Pero sí que he leído por ahí a la hora de comprarme un procesador, es que AMD a veces puede dar más problemas que Intel en cuanto a controladores, etcétera, etcétera.
y que por consiguiente no te funcione cierto aparato. Entonces yo la verdad que a mí me gusta Intel. Y luego en temas de placa base o placa madre, según donde vivas, pues se le llama de una manera o de otra, o motherboard, en inglés motherboard, pues, pues de eso, placa madre o placa base. Entonces, en cuanto a la placa base, también hay placas base que dan problemas, no sé por qué, pero dan problemas. Entonces, puede ser también problema de tu placa base, pero eso ya sería más si a lo mejor no lo reconoce y tal. Pero bueno, yo creo que he tocado todos los palos, todo lo necesario en cuanto a lo que se refiere de dispositivos de sonido y demás. Aquí en los posibles problemas que se te puedan dar. Aquí en esta parte, si es un micrófono y tal, pues bueno, te puede aparecer igual que en reproducción estaríamos hablando de reproducción de sonido. Esto que he explicado antes, de que este está deshabilitado, por ejemplo, habría que habilitarlo. Igual pasaría con los micrófonos. Los micrófonos, si está deshabilitado, mira, aquí ves que yo estoy usando el micrófono y un poquito, si me acerco más, pues aparece. Si me mantengo lejos, pues prácticamente no aparece, aunque sí me captaría, pero bueno, para que funcione correctamente, esto que hacer tiene que hacer este movimiento. Y si aparece como no habilitado o deshabilitado, pues le daríamos a habilitar y ya está, ¿sabes? Esto sería todo. Yo espero haberos ayudado y nada, si os ha gustado el vídeo, pues darle a me gusta, suscribiros a mi canal, que os enseñaré más vídeos interesantes, intentaré ser un poquito más directo y no enrollarme tanto, pero es difícil. Entonces, bueno, intentaré hacer los vídeos más cortos, pero muchas veces es un poco complicado. Es mejor decirlo todo y luego que cada uno coja la parte que le interese, porque a lo mejor si intento hacerlo muy corto, o pues claro, me puedo dejar cosas y a lo mejor hay gente que un pequeño detalle le puede servir. Si las cosas que no te interesen, pues como YouTube te deja pasarlo, pues lo vas pasando el vídeo y hasta la parte que te interese. Así que nada, un saludo, hasta luego.